estaba haciendo memoria y bueno, pues es la quinta ocasión que vengo aquí a Quinta Gameros, que tengo oportunidad de volver a convivir con los muebles de la colección Requena, con ustedes y con todo con la casa, también con la quinta, es una belleza. La grandísima fortuna de haber nacido dentro de la familia Requena. Soy quinta generación. José Luis Requena, el creador de los muebles, es mi tatarabuelo. Siempre los muebles han estado muy cerca y muy dentro de nuestra familia y especialmente, bueno, mi abuelo, mi papá, siempre me transmitieron el amor por los muebles, ¿no? Además de que tal vez yo no conviví con todo el mobiliario como lo vemos aquí, pero en casa de mis abuelos, en mi casa, había ciertas piezas que yo veía y que yo tenía pues conciencia de que ahí estaban y que me llamaban la atención y más o menos podía vislumbrar un poquito toda la historia y todo lo que había detrás. Que mi papá pues es un gran fanático de la genealogía, entonces siempre desde chiquitos a mí y a mi hermano nos platicaba, nos enseñaba los álbumes y en los álbumes de foto pues de repente se veía una casa espectacular, ¿no? La casa tal cual montada en el centro. Estamos hablando de mi infancia en los 80s tal vez, donde la verdad el centro en la Ciudad de México pues estaba pues en unas condiciones que no son las de ahorita sí que ya es una belleza, levantó muchísimo, pero pues no era muy fácil llegar y meterse a las vecindades por donde estaba la Santa Veracruz. Entonces pues era mucho de oídos y de las fotos y entonces esas fotos y esos muebles, los pocos muebles con los que yo conviví, pues despertaban mi imaginación, ¿no? Imaginar el patio, imaginar los olores, imaginar cómo se habría vivido en esa casa. Yo soy la quinta generación, a mi generación ya no nos tocó vivir ahí, o sea, todavía la generación de mi papá sí, en la infancia temprana, ya después pues sucedió toda la historia que conocemos, ¿no? De la casa. Era una casa colonial, ya muy vieja, que no se pudo dar mantenimiento por situaciones INA, INBA, y otras cuantas más, pero el mobiliario pues siempre estuvo como muy presente dentro de la familia, que eso es la parte que nosotros pudimos preservar, ¿no? Pues así, igual que yo creo que mi abuelo y mi papá, que nos transmitían las historias y nos contaban, yo creo que la microhistoria me apasiona porque por medio de esa estructura historiográfica fue que yo construí mi tesis, porque es una historia de una familia, de un mobiliario. Sabemos que el mobiliario representa un índice en la sociedad, un índice de desarrollo, de comodidad, porque y lo padre es que dentro de este mobiliario pues se fueron, o sea, no es una mesa de palo y cuatro patas. De repente vemos un mobiliario que a lo mejor nos empieza a transmitir estas situaciones, se vuelven objetos como más sensibles, que nos empiezan a hablar, dentro de todo hasta un poco sagrados, o sea, de la cotidianidad, de lo común que puede llegar y sentarse en el comedor, a vivir una experiencia de llegar y sentarse a un comedor como los que podemos ver aquí en Quinta Gameros, pues digo, no me tocó, lo imagino y es una sensación que me encanta imaginar, ¿no? A ver, ahora sí que al principio en la introducción de mi tesis describo esa sensación, ¿no? De imaginar la magia y lo especial que pudo haber sido comer ahí, o sea, que habrán comido, ¿no? O sea, yo me imagino unos platillos ahí, un poco de todo, ¿no? Entonces, pues es preservar eso, o sea, desde qué comían, cómo vestían, dónde vivían. Entonces, esta microhistoria nos lleva a historias un poco más grandes. O sea, yo creo que la historia de una nación, de un estado, pueblos, se generan a través de muchísimas microhistorias. Entonces, es por eso que me gusta mucho. Pues
aprovechando que estamos aquí en la sala de música me encanta. Creo que son las líneas como más puras del Art Nouveau. Los muebles Requena tienen como muchos estilos, es una cuestión muy ecléctica porque tiene influencia, pues yo creo que José Luis estaba muy inmerso en todo el arte que estaba sucediendo en esa época, entre 1890 a 1910, que fue como la época en la que se fue construyendo toda la colección del mobiliario. Entonces, aquí atrás pues está la sala, que tiene un estilo un poquito más como neoclásico. Aquí tenemos la sala de música o el comedor, que sí son como de una línea de Art Nouveau más puro, por decirlo así. Y a mí, en lo personal, es o sea, todo lo que tiene que ver con Art Nouveau, decadentismo, todo el movimiento que se genera también en Europa, me encanta. Todas las bases y los fundamentos en los que está inspirado, me fascina. O sea, siempre ha sido algo que desde que lo descubrí me llama mucho la atención. Entonces yo creo que por eso le tengo especial aprecio. A lo mejor me llevaría la silla que está allá, el sillón. No, la del fondo, la que es como silloncito individual. Así, solita nada más. Era adolescente, tenía aproximadamente 12, 13 años y sí, mi papá estaba pues, un poco molesto porque este crítico estaba pues, ahora sí que criticando, perdón la redundancia, la situación por la que estaba pasando los muebles y la Casa Requena. Sin que el señor supiera todo lo que había de atrás y todo el trabajo que se tenía que hacer para lograr que el INAH y las diferentes autoridades tomaran el proyecto que mi papá propuso de crear el Museo del Siglo XIX ahí, en la Casa Requena, in situ, tal y como estaba, sin modificar absolutamente nada, nada más restaurarlo, arreglarlo, acondicionarlo para la visita del público. Ese era su interés. Entonces, este señor escribió algunos artículos en el periódico criticando que no se había hecho nada, en pocas palabras, ¿no? Y mi papá contestó extenso, largo, era una persona con mucha facilidad de palabra y de mucho conocimiento, y contestó amplio. Y fueron, si recuerdo bien, 3 o 4 cartas que respondió, que se publicaron en el periódico El Heraldo. Que fueron las que ayer nos mostró el señor en la plática de anoche. Y fueron donde él explicaba todo lo que estaba pasando para lograr eso. Entonces, fue un momento muy difícil para él, porque finalmente no pudo cumplir su sueño de dejar la casa tal y como estaba para el disfrute de la gente. Pues mi papá estaba tratando de rescatar la Casa Requena y los muebles principalmente, ¿no? Y sucedió que a Patricia Clark le encargaron, aunque ayer aprendí que era de la Universidad la casa, pero le encargaron que hiciera algo con la casa, algún proyecto cultural, alguna situación relacionada con el destino de la casa, ¿no? Y buscó a mi papá y le dijo, oye, primo, tú tienes unos muebles maravillosos que quieres exhibir y mostrarle al público. Yo tengo una casa maravillosa en Chihuahua donde podrían quedar muy bien tus muebles. ¿Por qué no vienes a verlo y hacemos todo un plan? Entonces sí, vino mi papá, vio, le gustó la casa, obviamente, y acordaron prestar los muebles. En ese momento se firmó el contrato en 1971, hace 60 años también, y el contrato era por 20 años. A los 20 años se hizo una restauración de los muebles, restauración
ligera, porque no ameritaba una restauración profunda, pero sí se les dio una restauración, se renovó el contrato para que ya sea cada 5 años hasta que cualquiera de las partes decida que ya no se renueve. En 92 fue cuando se renovó el contrato, se restauraron los muebles, se les dieron como lo comenté, y estuvimos aquí en esa ocasión, mi papá, vino mi mamá, mi hermana Bárbara y yo también. Estuvimos aquí, fue una fiesta muy bonita también, estuvo el señor gobernador, el rector, fue todo un evento en esa ocasión. El año que entra se cumplen ya 50 años de que la gente los puede ver, los puede, como dice Débora, oler, conocer, y ya son muchos años, eso es una maravilla. Tanta gente que ha pasado por aquí y se queda admirada al ver esta colección, y es una colección única en el mundo, o sea, no hay otra colección como esta que tenga tantos componentes, y la sala de música, y la sala, el comedor, la caperuza, la recámara, el pavo real. Es una maravilla todo lo que es esto. Su valor artístico es inmensurable. Realmente, y es algo que yo he comentado varias veces, no tienen valor. Como lo acabas de mencionar, es invaluable. Entonces no tienen valor, no es de que vayamos a venderlos, no, es todo el conjunto lo que le da el valor. Entonces, por eso es muy importante el trabajo que hace la universidad en la Quinta Gamero para preservarlos. Es una maravilla el trabajo que están haciendo aquí, es excelente. Yo aprovecho para felicitarlos a todos ustedes, todo el trabajo que están haciendo, al señor rector, al director del museo, todos, es un trabajo increíble, y sobre todo también al maestro Enrique. Él especialmente adora los muebles y los cuida como si fueran, algo muy apreciado por él realmente. Era grande, era muy grande, era una casa de 3 pisos, el terreno, Débora lo menciona en su tesis, era de más de 600 metros, y de ahí para arriba y con la doble altura que tenían, era una superficie muy grande. Y nosotros, mis papás, se cambiaron de casa, y en lo que estaba lista la casa donde ya nos fuimos a vivir como familia, ya para siempre, mientras estuvimos juntos, nos fuimos a vivir a la Casa Requena, a la Santa, como nosotros le llamábamos cariñosamente. Y hasta arriba, en el 3er piso, había un departamento, unas habitaciones que podrían ahorita considerarse como un departamento para términos modernos. Y ahí había una habitación muy grande y otras 2 habitaciones. Entonces eran la habitación de mis papás, las de mis 4 hermanas y la de mi hermano y la mía. Con un baño al fondo, un baño muy grande, que era una belleza de baño. Tenía una pintura hecha por mi abuelita, que ella pintaba porcelana. Entonces tenía una pintura hermosa de porcelana, todo el fondo del baño. Y a mi hermano y a mí nos tocó dormir en el cuarto de las máscaras, que eran máscaras que compraba mi bisabuelo, las coleccionaba y las tenía ahí colocadas. Entonces ahí estábamos nosotros, niñitos chiquitos de 5, 4 años, durmiendo con las máscaras mexicanas, las que todos conocemos aquí en México, de Michoacán y de las diferentes regiones de México. Y había, en el pavo real hay un mueble que se le quita una puertita secreta, vamos a decir que es secreta, y cabe un niño, sin problema. Entonces jugar a las escondidillas ahí era una fantasía realmente. Era perderse y que no te encontrara nadie durante mucho tiempo. Era muy divertido. Nos divertíamos mucho cuando íbamos a casa de mi abuelita.
ayer lo comentábamos y les decía que hay un mueble en la Caperuza chiquito, muy Art Nouveau y con diferentes tonalidades, un esquinero. Ese es una belleza de muebles, de mis preferidos. Y ahora sí hablé en plural porque este otro que está aquí, ese es otro de mis preferidos. Puede ser que le gane al otro, porque la talla de este mueble es impactante. La figura del ángel con el angelito es impactante, es impresionante, es una belleza. Y esto era el tocadiscos. Esto, de hecho, con todo y que tiene los colores, la tonalidad de la sala, estaba en la sala de música, porque este era el tocadiscos. Ahí pueden ver en uno de los detalles que hay un tocadiscos antiguo. Pero este mueble de aquí, que en la cámara lo pueda enfocar posteriormente, lo van a poder ver y apreciar, y el detalle es realmente maravilloso. Desde que hablábamos de mi papá, su intención era exhibir los muebles, que se vieran, que la gente los pudiera apreciar y vieran la maravilla que fue el mobiliario y la casa Requena. Y la peculiaridad que tiene, que son únicos en el mundo. Es algo que no me canso de decir, que como esto no se ha visto en ningún lugar, que estén todo el mobiliario reunido de esta manera. Independientemente, individualmente puede ser que sí haya una que otras piezas impresionantes, sobre todo en Europa, especialmente en Europa. Pero aquí en México, en Latinoamérica, no hay nada que se le parezca, y en México mucho menos. Es un privilegio poder venir a admirar estos muebles.